Hola, hoy vamos a repasar un poco el tema de fuentes de oposición, particularmente viendo algo parecido al último trabajo que ustedes tuvieron que hacer. Observemos el siguiente circuito. Tenemos E1, E2, E3 y E4. Entre sí están en oposición E1 con E2 y a su vez E3 con E4. Si nosotros trazamos el sentido de circulación a partir de 1, nos va a quedar de la siguiente manera. Observen, salimos de 1, pasamos por R1, nos encontramos en oposición a E3. Recuerden, E3 está en oposición. ¿Por qué? Porque cuando vamos a pasar nos encontramos con el signo positivo. Continuamos, pasamos por R2, llegamos a E4. E4 nos encontramos con el negativo, por lo tanto, entonces esta está en serie con E1. Recuérdenlo para cuando volvamos a armar el circuito. Seguimos avanzando, pasamos por R3 y nos encontramos con el positivo de E2. Esta también es, o sea, E3 y E2 vemos el positivo, por lo tanto, esta estaría en oposición con E1. Entonces, acá, una vez que trazamos, nos vamos a encontrar E1 y E4 están en serie y E3, E2 y E3 están en oposición con respecto a E1 y E4. Entonces, para poder ver, vamos a rearmar el circuito y poder entenderlo, recordando que E1 y E4 estaban en serie y en oposición con respecto a E1 y E4 estaban E2 y E3. Entonces voy a armar el circuito de la misma manera. Pusimos, si ustedes observan, E1 como corresponde, E2 en oposición, E3 en oposición, o sea, se ven los negativos, y E4 está en oposición, pero sí, o sea, ve el negativo de 1, pero ve los positivos de E2 y E3. De esta manera nos queda todo armado el circuito, y si yo lo simulo, como me permite este simulador que tenemos, me va a dar la resultante de la fuente de alimentación y la corriente que está entregando ante una carga de 3 resistencias, que después sacaremos cuál es el valor total. Observemos que los valores que me da de tensión como de corriente dan en negativo, lo que me dice de que este circuito hay que cambiarle la polaridad. Las que predominan justamente son E2 y E3, y si miramos los valores es lógico. Acá tenemos 12 y 12 son 24, se suman. Esta 2, si quiero, la sumo también y acá me está dando 60 volt. 60 menos 24 me va a dar una tensión, o sea, la cual va a decir que las que predominan es este sentido de circulación. Eso lo tengo que tener en cuenta y ahora lo vamos a ver un poquito más esquemáticamente. Acá tenemos el mismo esquema dibujado, al cual le tracé, mantuve el sentido de circulación, olvidándonos un poco que lo vimos funcionando. Supuestamente la corriente sale de 1, circula por las 3 resistencias, ingresa por E4 que está en serie con respecto a E1. Cuando salimos por E4 nos encontramos con el positivo de E3, la cual habíamos dicho que E2 y E3 eran en oposición con E1 y E4, por lo menos acá se ve bien claro que está en oposición. 3 y E2 también están en oposición. Para poder ingresar nuevamente por el negativo, habíamos dicho que el sentido de circulación es positivo o negativo, y que nosotros tomábamos siempre la primera fuente de alimentación, la que está marcada con el número más bajo, que en este caso es E1. Esto nos permite saber cuáles son las que están en oposición y cuáles son las que están en serie. Bueno, entonces el primer paso que tenemos que hacer es hallar la tensión de referencia, o sea, la que yo voy a utilizar. ¿Cómo hallábamos la E total o la E? O sea, la fuente que va a operar como única.
era la suma algebraica entre las que están en serie y en oposición. E1 va positiva, le restábamos las que estaban en oposición, que es E2, E3 también está en oposición, y le sumamos E4. Esto me da 12 menos 24 menos 32 más 12. La tensión, observamos, me da menos 36. Por lo tanto, se cumple con lo que habíamos visto en la simulación. ¿Esto qué va a decir? Que tengo que simplificar el circuito. Entonces, y que lo tengo que invertir, o sea que el sentido de circulación de la corriente la tengo que invertir. Por lo tanto, reduzco el circuito, o sea, la fuente la paso a ser única, acá la marcamos con E1, pero recuerden que esto por el simulador no me lo deja hacer. Una vez que hice la cuenta, 36, al invertir la fuente, o sea, cambio el sentido de circulación de la corriente, y ahora sí me queda positivo el 36 y todos los valores me van a funcionar directamente sin estar en negativo. Para ello lo vamos a simular nuevamente con el simulador y una sola fuente para que ustedes observen que realmente es así. Bien, y acá ponemos en simulación, ven, y ahora como di vuelta la fuente de alimentación, puse los instrumentos como corresponde, ya me está dando la corriente que supuestamente me va a entregar, que me lo está dando en miliamperes. Esto va a ser 0,029 amperes seguramente. Acá tenemos las tres resistencias, y acá sí se cumple que cuando giro la fuente de alimentación, o la pongo como corresponde, la equivalente, esto es equivalente, la de 36 volts, acá ya me da todos los signos, me dan en positivo, lo cual es correcto, y entonces puedo continuar con los cálculos. Este es el dibujo que nosotros dejamos al final, la fuente como corresponde y a su vez las tres resistencias. Ya con el valor de la fuente equivalente puedo realizar, o sea, buscar lo que es la resistencia total. La misma, ¿se acuerdan? Circuito serie, se suman las tres resistencias que intervienen en este caso, R1, R2 y R3, se ponen los valores y la resistencia total me da este valor que es 1230 ohm. Y a continuación la posibilidad ya está en hallar la corriente, o sea, acá aplicamos la ley de Ohm, donde la tensión de fuente, o sea, es igual a la tensión de fuente sobre la resistencia total. La resistencia, la fuente era de 36 volts, la resistencia total, recién la vimos, es 1230 ohm, la corriente es de 0,029 amperes, o lo que es lo mismo, 29 miliamperes. Bueno, si aplicamos el simulador o lo vemos, observemos que la corriente es de 29,26 miliamperes, acá es un poco más, el número es más finito, que es lo mismo que decir 0,029. Estos decimales que vamos a obviar, porque lo vamos a hacer más grueso el número, vamos a ver que nos va a dar cierta diferencia, o a favor o en contra, en los resultados finales, pero los valores no se van a ir tan lejos. Bueno, lo que hicimos ahora es volcar todos los datos en el cuadro tal como lo vamos armando. O sea, teníamos las cuatro fuentes de alimentación con las distintas tensiones. Acá tendría que haberles puesto los menos, después en todo caso lo arreglo para que se entienda. Tenemos los valores de resistencia y acá los que hemos hallado. 36 volts, la fuente que va a ser la que nos entrega la tensión. La corriente que circula por el circuito es de 0,029 amperes, lo que es 29 miliamperes. Y 1230 ohms es la resistencia que ve la fuente de alimentación, o sea, la resistencia total.
Dicho esto, ahora podemos avanzar en otros cálculos. Bueno, una vez volcados los datos, volvemos al circuito original, donde vamos a ver las caídas de tensión. O sea, acá teníamos, acá está marcado, tenía que haber marcado la E, tenemos NE, tenemos 36 volts, que eso es lo que nos había quedado, y ahora lo que tenemos que hacer es hallar las caídas de tensión en cada resistencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es toda la parte formuleo. Bien, ¿cómo hallábamos esto? Bueno, planteábamos las ecuaciones. La caída de tensión en R1 era I por la resistencia, la caída en R2 es I por la resistencia que corresponde, que es en este caso R2, y la caída de tensión en R3 es I por la resistencia 3. Ponemos los valores y nos va dando las distintas tensiones que después las vamos a agregar al cuadro. Y ya que está, hallamos la caída de tensión en todas las resistencias, o sea, la caída de tensión total. ¿Para qué? Para después poder verificar a ver si se cumple la ley de mallas. ¿Cómo era la caída de tensión? Bueno, la suma de todas las caídas. La caída que hay en R1, la caída que hay en R2 y la caída que hay en R3, que las representamos con la letra B, B corta. Ponemos los valores y nos da una caída de tensión de 35,67. Si recordamos, la tensión que entrega la fuente aproximadamente es de 36 volts, así que estamos relativamente cerca. Bien, una vez que hallamos los valores, los volcamos al cuadro, y ahora sí lo que vamos a hacer, a esto recordemos que las corrientes, bueno, acá ahora después las vuelco, van las mismas, o sea, son las corrientes que corresponden a la resistencia. ¿Por qué son iguales? Y porque cada circuito, o sea, en un circuito serie siempre recordemos, la corriente es la misma en todos los elementos resistivos. Bien, ahora lo que nos resta es, en principio, demostrar de que se cumple la ley de Kirchhoff. Esto lo tenemos que hacer siempre, aún no nos lo pidan. ¿Por qué? Porque tenemos que corroborar que los valores de un lado y del otro sean exactamente iguales o sean parecidos, o muy similares, mejor dicho. Entonces, la ley de Kirchhoff, que dice para las mallas que la tensión de la fuente tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión que hay en cada elemento resistivo. En la fuente tenemos 36 volts, y del otro lado la caída de tensiones en las resistencias son de 35,67. Casi se puede decir que es muy aproximadamente igual a los 36 volts que tiene. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en la misma corriente habíamos sacado unos decimales? Bueno, eso es lo que nos está dando un valor un poquito más alto, pero son décimas, así que estamos bien. Entonces, por lo tanto, sí se cumple la ley de mallas de Kirchhoff. Bien, observemos acá la captura del simulador. Tenemos 35,99, 6,44, nos vamos para arriba. Acá estamos de nuevo, 6,44, estamos en 6,38, estamos ahí. Para ver la caída de tensión en R1, fíjense en el voltímetro de R2 me marca 9,66, era 9,57. Esto es producto de esa corriente que lo llamamos habíamos cortado dos decimales. Y acá tenemos 19,90, 19,72 es la caída de tensión que me dio en el cálculo. Estamos muy aproximados. La suma de todo eso me da, o sea, no me da este valor, pero me da muy parecido. O sea, son valores similares a lo que estamos entregando. Bueno, ahora sí estamos en condiciones, vamos a hallar la potencia que va a entregar la fuente de alimentación, o potencia total, como le llamamos, que dijimos que es la corriente que entrega la fuente de alimentación por la tensión de la fuente misma. Esto es, o sea, reemplazamos 0,029 amperes por, acá hay que poner la letra A, el profe se olvidó, por 36 volts me da 1,044 watts. Esa sería la potencia que entrega la fuente. Lo que tengo que hacer ahora es hallar
las distintas potencias que tienen que, ¿cómo se llama? Las caídas de potencia o lo que disipa cada resistor o consume en sí. Eso es lo que vamos a hallar ahora, que se lo tenemos que hallar, es la misma fórmula de potencia, nada más que aplicado a cada uno. Bueno, acá tenemos la captura del simulador, la fuente de alimentación, la resistencia total, el watímetro que se conecta, el amperímetro en serie con la fuente de alimentación y el voltímetro en paralelo con la misma. Esto nos va a decir que está entregando, bueno, acá el instrumento nos marca 1,05 de watts, que dentro de todo está el valor, más o menos del valor que nosotros calculamos, o sea que esto se está respetando en principio. Bueno, ahora sí podemos hallar la potencia disipada por cada resistor. Bien, planteamos las fórmulas. La potencia disipada en R1 va a ser I, o sea, la corriente del circuito por la caída de tensión en la R1, la potencia disipada en R2 por la caída de tensión, la corriente por la caída de tensión en la resistencia 2, y lo mismo para la potencia disipada en R3, que va a estar dada por la caída de la resistencia dicha. Ponemos los valores que corresponden y nos está dando 0,18 de watt o 180 miliwatt tiene una disipación en la R1. Esta sería de 280 miliwatt o 0,28 watts en la R2, y la disipada en R3 es de 0,57. Ya que está, hacemos la suma de todas las caídas de la disipación de las resistencias, y la potencia disipada en el total nos va a dar la suma y es de 1,032. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es corroborar de que sea similar o parecida, no va a dar exactamente igual por el tema de la corriente, que sea parecida a lo que entrega la fuente, o sea, no tiene que ser ni muy mayor, o sea, apenas unas décimas mayor, o décimas menor a los valores que tenemos allá. Bueno, volcamos los datos finales. La potencia, habíamos dicho, 1,044 de watts, es la que entrega la fuente, y acá ponemos la potencia disipada por R1 es de 0,18 watts, la de R, la que se disipa R2 es de 0,28 y la de R3 es 0,57. Si tuviéramos que comprar una resistencia, pediríamos en R1 una resistencia de 220 ohm y con una potencia de disipación que puede estar en el orden del octavo o un cuarto de watt. Tanto R1 como R2, y en R2 más bien de un cuarto de watt, o sea que acá ya compramos de un cuarto de watt. En cambio en R3 ya necesito una potencia de disipación, una resistencia, la cual voy a tener que pedir como mínimo de medio watt. En realidad, como se pasa un poco, yo sugiero siempre que compren la disipación que le sigue, que en este caso, si no me equivoco, creo que 3/4 ya no hay. O sea que lo más lógico que consigan es la de 1 watt. Esto les sirve para la compra, por eso hay que calcularlos lo que es disipación o consumo de cada resistencia o resistor en el caso del elemento que vamos a comprar. Entonces ahora lo vamos a demostrar a nivel de simulador. Bueno, acá vemos el simulador, acá lo voy a cortar. Cuando lo vamos a ver, fíjense que lo vemos en miliwatt. Esto sería 0,188, nosotros teníamos 0,18, o sea que el valor es racional. Obviamente le estamos cortando un poco importante, 835 miliwatts, pero bueno, microwatts. Y acá estamos en 0,28, también es el valor que nosotros tomamos. Y acá tenemos 0,58, el valor que me dio en el cálculo es 0,57. Si tenemos el orden de los problemas de decimales que vamos cortando, digamos que los valores que tomamos a los que se
que se piden están correctos. Observen que acá lo que yo tengo del watímetro es V por I, o sea que obviamente tengo que tomar la corriente, o sea, se conecta esto a la corriente que consume el resistor y a la tensión que cae en el mismo. Eso hace la cuenta, el instrumento hace la cuenta en forma interna y es el valor que me da. Bueno, por último corroboramos de que se cumpla con la ley de potencia. Dijimos que lo que entrega la fuente lo disipa, o lo que se disipa tiene que ser igual o menor a lo que entrega la fuente. 1044 lo que entrega la fuente, 1044, 1 watt 0,44 lo que entrega la fuente, 1 watt 0,32 es aproximadamente igual a lo que entrega. Si bien el valor está dando medio chiquito, no nos olvidemos que eliminamos unos cuantos decimales, pero volvamos al que estábamos, eliminamos unos cuantos decimales. De cualquier manera los valores son muy pequeños, estamos hablando de 1 watt y décimas de watt, o sea, estamos hablando acá estamos en la parte de los milésimos, o sea, de milésima de watt, por lo tanto, se está cumpliendo con la ley de potencia, es muy parecido el valor. Así que bien, espero que cualquier duda que ustedes tengan con esto, se comunican conmigo. Y bueno, llegado el caso, si es necesario, hacemos alguna video personalizada con 2 o 3 alumnos, los que tengan algunas dudas los vemos. Esto es para que lo apliquen y vean el ejercicio anterior si es que tuvieron dudas, o aquellos que tienen dudas de que no entienden bien cómo es las fuentes en oposición, cómo verlas en ejercicios un poco más complejos, tengan la posibilidad de autocorregirse el trabajo que ustedes enviaron. Nos vemos en la próxima clase.